Conferencia de la Guía Patchwork número 205. Conferencia anteriormente editada 17 de noviembre de 1972. El orden como principio universal. Saludos, bendiciones divinas para todos ustedes, mis queridos amigos. El tema de la conferencia para esta oportunidad es enteramente nuevo, algo que nunca he discutido antes. El universo está dotado de un orden inimaginable. Cada partícula está en su debido lugar. Engranajes y ruedas infinitamente pequeñas se entrelazan, interactúan, se complementan mutuamente y crean un inmenso mecanismo que la mente humana nunca puede, incluso de forma remota, concebir. La armonía y la grandiosidad creativas no podrían existir si el principio no fuera el orden. Exactitud y ordenamiento matemático fatalmente escapan a la visión humana. Solo la más vaga percepción puede, a veces, hacer al ser humano consciente de una orden mayor, ya que con la visión fragmentada de que dispone, donde todo se ve fuera de contexto, puede en realidad ver caos y desorden. El caos y el desorden en la vida humana son, naturalmente, realidad, siendo consecuencia de la distorsión. Pero hablo ahora de procesos universales, tales como la naturaleza. Se puede percibir caos en la naturaleza o algo que parece serlo. Algunos fenómenos naturales son aparentemente destructivos, sin embargo, en su propia instancia reposa el orden más amplio. El ordenamiento es un subproducto de la armonía divina. En esta oportunidad me gustaría discutir el tema que constituye orden o desorden interno, así como orden o desorden externo, su significado y su conexión y relación mutua. Orden interno. Hay orden interno cuando los seres humanos son totalmente conscientes, cuando ya no hay más ningún material inconsciente. Una vez que no hay ningún ser humano de quien se pueda afirmar esto, el orden existe solo en grados relativos en la vida humana. De la misma forma que todas las demás manifestaciones divinas solo pueden existir de forma relativa. El ser humano puede experimentar el amor, la verdad, la sabiduría, la paz, la felicidad y la realidad solo de forma relativa y en grados variados. Lo mismo ocurre con el orden. Una entidad que es totalmente consciente de sí misma y del universo no nace más en la sustancia humana y en la manifestación material. Su vida y su ser entero están en orden total, sin puntas sueltas. Al contrario, siempre que existe falta de conciencia, en la misma medida existe el desorden. Si no se está consciente, no se puede estar en verdad, en comprensión, y entonces las cosas escapan. La persona se vuelve confusa. La confusión y el desorden son mutuamente interactivos. Es como si alguien tanteara en la oscuridad, haciendo con las medias verdades de que dispone una colcha de retazos con la que intenta cubrir las lagunas y los agujeros de su caos. La mayoría de las personas pueden reconocer ese estado en sí mismas si enfocan su atención en esa dirección. El desorden de la mente se vuelve frenético e intenta crear un falso orden que, a su vez, solo aumenta la incomodidad y el desorden. Es como barrer toda la suciedad debajo de los muebles donde no puede ser vista. Pero la atmósfera huele mal a causa de los desechos. Falsas opiniones, patrones obsoletos de comportamiento son literalmente desechos que se deben botar. Caso permanezcan en la psique, todas las opiniones, percepciones, todas las acciones y decisiones se basarán en medias verdades o errores y distorsiones absolutas. El resultado será inescapablemente caótico y decepcionante, a menos que la persona esté dispuesta a poner orden en toda esta confusión acumulada y en esa basura psíquica por medio de un examen cuidadoso de cada actitud, creencia, reacción y sentimiento que tiene ésta. Continuará su colcha de retazos hasta que
toda la falsa estructura entre en colapso. Y el colapso, es sabido, existe de muchas formas diferentes. La más radical de ellas es la muerte física. Esta siempre concede la posibilidad de empezar con un currículo limpio. El mismo proceso también ocurre en el plano externo, y no es solo un símbolo de vida interior, es una expresión de ella. Si una persona acumula material obsoleto en sus armarios y cajones, si nunca los bota, si solo intenta establecer un orden superficial en sus asuntos, vivirá en la ilusión de su falsa orden a un gran costo. Más tarde vamos a examinar con más detalle ese asunto. Entonces usted debe percibir que existe una conexión directa entre armonía y orden por un lado y la conciencia por el otro. Cuando el orden está presente en la vida de una persona, ella siempre se evade, huye de algo, sigue una política de evitar la confrontación. Así, ella crea las tinieblas del desorden. Tal vez ahora pueda haber otra conexión. El escape y la falta de conciencia están íntimamente ligados de forma obvia. La actitud de evitar la confrontación o el escape no consigue establecer el orden en ningún nivel. En el nivel interno, eso se da cuando no se trata con el material acumulado de la mente y de las emociones, como se hace al descartar el material viejo, al ajustar ideas válidas y sentir las cosas dentro de los canales apropiados, logrando así ser consciente de uno mismo e instituir una operación fluida y armoniosa en el interior del sistema psíquico. En el nivel material, esto se manifiesta por el acto de darse al trabajo y al esfuerzo del mismo procedimiento en lo que se refiere al medio ambiente que rodea a una persona. Puede aplicarse ese procedimiento a las pertenencias, a las cosas, a las cuestiones de dinero o el uso que se hace del tiempo mismo. Puede significar la superación de viejos hábitos de procrastinar, posponer cosas que deben ser hechas en lugar de encargarse de ellas a medida que surgen, con el fin de liberar la vida de la congestión causada por la acumulación. El principio que se refiere a la vida interior o exterior es el mismo. En ambos casos es necesario tomar una decisión de dedicar tiempo, esfuerzo y cuidado a la conducción de la propia vida y a una reorganización que resulte en la posibilidad de tener un funcionamiento más suave. Cuanto más grande la acumulación causada por el escape, más esfuerzo será demandado para establecer una vida organizada. Sin embargo, una vez que esto se ha realizado y, en el proceso, nuevos patrones de hábito hayan sido formados, en los que el escape sea sustituido por el enfrentamiento inmediato, concentración y atención del y al que sea el asunto, entonces una paz interior completamente nueva será automáticamente establecida. No importa cuánto se medite o se rece, cuánto de las energías personales sea devuelto a grandes temas artísticos o espirituales, esa paz no puede estar presente si el desorden interno y externo atraviesa su vida. El escape, la fuga de lo que es, automáticamente significa que usted no sabe lo que está sucediendo, dentro o fuera de usted mismo. No importa cuánto intente ocultar este hecho de su conciencia, usted se vuelve confuso y desorganizado. Usted sabe muy bien que el camino siempre lo llevará a donde usted trata de evitar. El patchwork, al menos en lo que se refiere a su vida interior, a medida que se enfrenta a lo que está huyendo, crea más orden y más luz. Usted literalmente siente en su interior una percepción de limpieza y orden que antes le faltaba. Cuando usted no sabe de qué se trata, cuando usted evita el punto o los muchos puntos en cuestión, usted permanece en un charco oscuro y muy incómodo. Un tercer aspecto del orden es la realidad. Cuando una persona está en desorden,
Ella vive en la ilusión de que la evasión, la falta de conciencia, la actitud de no tratar de lo que tiene que ser resuelto para que viva en paz y comodidad, no tendrán ningún impacto en su vida. Ella se equivoca diciendo que el escape no tiene importancia, que éste no la afectará, que no tiene ningún impacto creativo en su sustancia vital. Esta es realmente una gran ilusión, pues lo que sea que se haga o se deje de hacer, que se cometa o se omita, puede ser desprovisto de efecto. Eso crea condiciones. Cuando no se hace algo, se crean condiciones y sustancias psíquicas tanto cuanto cuando algo es hecho. Esto se aplica a los hábitos de una persona y su ordenamiento o ausencia de él en el plano exterior de la misma forma que en la vida interior. La falta de conciencia, el escape y la ilusión crean el desorden y son productos de esto. Y el desorden crea más falta de conciencia, escape e ilusión, a menos que la mente y la voluntad decidan resolver el asunto profundamente de una vez por todas y así mantener el orden. La conciencia, tratar de y centrarse profunda y completamente sobre cualquier que sea la cuestión y la realidad, encarar los defectos de la manera en que se vive, crean el orden y la armonía y son productos de estos. El orden crea más conciencia, más capacidad de concentración y trae el orden a medida que la vida se desdobla y, por lo tanto, más realidad. El desorden es producido por la ilusión de que no hace diferencia lo que venga a pasar y así genérase el sufrimiento. Se puede lograr escapar de ese sufrimiento específico debido también al trastorno. El escape puede todavía estar en desarrollo. Así la persona puede no tener conciencia de su propio sufrimiento. Puede tratar de atribuir las tensiones, la ansiedad, la incomodidad, las presiones, la conciencia culpable y el descontento a otras causas, pero permanece el hecho de que es el desorden que ella misma crea el responsable de la mayor parte de esos males. No hace mucha diferencia si la negligencia en crear orden se refiere a las grandes e importantes cuestiones o a aquellas triviales. La menor negligencia, y por lo tanto desorden, crea mucha incomodidad en el alma. Esto se aplica igualmente a la vida y a los hábitos exteriores de una persona y a la vida del alma. La vida como se muestra exteriormente está siempre relacionada de algún modo con la existencia interior. Es muy importante que ustedes, mis amigos, empiecen a prestar atención a sus vidas y a sus hábitos exteriores desde ese punto de vista. Hasta ahora hemos tratado el asunto solo vagamente y no en todo su alcance. Todavía no hemos tratado de él como un parámetro para medir el desarrollo interior. No prestamos atención aún al hecho de que el desorden externo desvía tanta energía que la vida interior fatalmente queda desproveída. Usted todavía no puede percibir que el orden es un principio espiritual, que su manifestación o la ausencia de ésta revelan algo acerca del desarrollo interior de una persona. La persona realmente unificada en términos espirituales debe ser también organizada en sus hábitos exteriores. Ella no solo es limpia en lo que concierne a su persona, pero también limpia en la conducción de su vida diaria. Ella no acumula tareas por procrastinar. Ella cuida de los trabajos del día a día a la medida que surgen, aunque esto signifique realizar algún esfuerzo en el momento, en lugar de seguir la línea de menor resistencia, y ella valora la paz que de ello resulta. Crear orden significa siempre una inversión de esfuerzo. La persona espiritualmente madura lo sabe y lo acepta. Ella no vive en la ilusión de que la misma paz mental y el mismo confort pueden ser alcanzados sin esa inversión. Ella se da cuenta de que lo que gana supera lo que invierte.
La persona espiritualmente madura tiene orden en toda su vida interna y externa, en todos los asuntos. Ella aprecia ese estado de cosas y no quiere que sea diferente, pero paga el precio por eso. Por lo tanto, está en realidad. Cuando el ser humano es desordenado en su vida exterior, en sus asuntos personales, con relación a su propia persona, al ambiente que lo rodea, a su casa o apartamento, en sus cuestiones de dinero, en las tareas que tiene que realizar, una cosa muy insidiosa empieza a suceder. Él queda preocupado por el desorden que crea. Este es a menudo un proceso en curso. Nunca se le ocurre que puede ser diferente. A menudo cae en otra desilusión, la de que la creación del orden requiere una energía de la que no dispone. Nada podría estar más lejos de la verdad. El desorden en progreso consume energía, la gasta y la disipa. Una vez que el orden es una manifestación divina y por lo tanto natural, en el momento en que la energía es convocada, tal vez al principio con algún esfuerzo y superando resistencias, más energía será liberada. Mucho más energía se vuelve disponible, la cual se utilizaba para evitar la realidad y mantener la conciencia amortiguada. Cuando es desordenado, el ser humano está constantemente preocupado, ya sea que sepa o no. Así, la creación del desorden interno y externo es un instrumento de la intencionalidad negativa inconsciente. Con respecto al desorden interno, eso es obvio. No necesito más enfatizarlo por usted, pero ese puede ser un nuevo modo de ver el desorden externo, cualquiera que sea el aspecto en el que el desorden exista. Este sirve al propósito de resistencia a la armonía, a la verdad, a la salud y a la plenitud. El desorden crea tensiones y preocupaciones, consume la energía creativa valiosa que podría ser usada para encontrar a Dios en el interior de cada uno. Debo repetir, la persona puede no estar consciente de la ansiedad que ese desorden crea, cualquiera que sea el nivel que exista, pero no puede dejar de estar ansiosa por eso. Este estado de cosas significa que deja sus propios negocios al abandono, que la vida siempre está escapando, esperando para ser vivida y plenamente realizada en el futuro. Es fácil ver que si usted realiza sus tareas a tiempo, si usted no acumula cosas inútiles y viejas, si usted lidia inmediatamente con los asuntos necesarios, si usted no evita, no aplaza, ni siquiera se engaña a sí mismo diciendo que no hace diferencia, tanto en el interior como en el exterior, entonces usted tiene control sobre su vida. Este es un control sano y necesario. El ejercicio es exactamente la función del ego. La desarmonía y la distorsión crean desequilibrio, de forma que existe una falsa ausencia de control donde éste debería existir. Esto también siempre crea la condición opuesta, aislada y distorsionada. Un falso control compensa la falsa falta de control y viceversa. El control excesivo en el nivel de los sentimientos será más fácil de abandonar cuando el control se ejerce donde él es funcional. En otras palabras, si mantiene el control de la manera correcta y en el momento oportuno, es más fácil abandonarse y renunciar al control cuando sea necesario y dejarse llevar por los sentimientos y los procesos involuntarios. Si una persona tiene un control adecuado del ego, ella es mucho más capaz de abandonarse que cuando vive en el caos y en el falso abandono. Este último estado hace virtualmente imposible para ella renunciar a todo su control porque, a menos que su ego se haya fortalecido a través de la autodisciplina, ella se ahogaría en su propio caos. Así, la autodisciplina es un prerequisito indispensable para la
realización espiritual y material. Solo entonces el abandono de la persona a los procesos involuntarios puede ser seguro. La persona autodisciplinada puede entregarse a su espiritualidad, a su sexualidad, a sus sentimientos y procesos más profundos. Ella está segura. Ella se pone sobre el firme terreno de la realidad, llenando las funciones de su ego en lugar de dispensarlo totalmente, lo que es un enfoque falso. Orden significa disciplina. La persona inmadura rechaza la disciplina bajo cualquier forma por asociarla a la autoridad paterna o materna contra la cual todavía está en guerra. Esto también está entre el material obsoleto de la sustancia del alma. Cuanto más alguien desea que la autoridad parental tome cuenta de su vida en su lugar, más se rebela y menos adopta las actitudes que la harían capaces de llenar su vida con comodidad y paz. Así interpreta erróneamente la autodisciplina como privación. ¡Qué grave error! En realidad, cuanto más rechaza la autodisciplina voluntaria libremente escogida, más la persona se priva inevitablemente. Ella se priva de la paz y del confort que son los productos de la autodisciplina y del placer y de la felicidad, del flujo involuntario de la vida que solo puede permitir que la atraviese cuando su ego se pone sobre la base firme que ella construyó a través de la autodisciplina. Cree un nuevo ambiente que facilite su desarrollo, su crecimiento, la solución de sus problemas dolorosos y la satisfacción de sus necesidades reales, aprendiendo la autodisciplina y así estableciendo orden en su vida en todos los niveles, en la manera en que organiza su tiempo, su dinero, sus cosas, su ambiente, su aspecto personal. Arregle su día de forma que usted, al menos la mayoría de las veces, cuide de sus tareas a medida en que surjan. Organice los detalles de manera que su día pase suavemente. Dedique tiempo y esfuerzo para crear ese orden y para limpiar el viejo desorden. Entonces, manténgalo así. Medite deliberadamente para obtener la energía, la conciencia y la orientación para seguir adelante. Si usted experimenta mucha resistencia para hacerlo, deje que su helper le ayude a expresar la intencionalidad negativa y tratar con su significado como usted hace en todas las demás cuestiones. Comience a ver su vida interior como el reflejo de una actitud y una intención interiores. Sin embargo, si la resistencia no es lo suficientemente grande para impedir la ejecución de este nuevo modo de vida, usted verá la diferencia que hará. Usted reconocerá qué cargas se retiran de sus hombros, usted apreciará la paz y el confort que entonces le darán mucha más claridad y paz interior para resolver sus problemas interiores, para entonces entregarse al self más profundo, porque cuando se tiene control en lo que es necesario, se puede renunciar a él donde no es necesario. Cuando existe desorden exterior en la vida de una persona, eso siempre refleja la actitud interior, el sentido interno y falso abandono de deseos irreales y escape de algo. Refleja su estado ilusorio. Sin embargo, si existe un orden externo en la vida de una persona, esto no necesariamente se refleja como una expresión de que se alcanzó el orden y la armonía interior. Puede ser, y a menudo es, una indicación exactamente de lo contrario. En este caso, el ordenamiento exterior no es una expresión del ordenamiento interior, pero una compensación por su falta, un sustituto y una falsa tentativa de resolver el desorden interno. Cuando el ordenamiento se vuelve compulsivo, cuando la persona queda tensa y obsesionada por él,
temerosa y ansiosa cuando las rutinas establecidas no pueden ser cumplidas. Esa es una buena medida de la existencia del desorden interno bajo el exterior ordenado. Y la organización se convierte en un peso en la vida de una persona si existe a expensas de los sentimientos, de la expansión, de la relajación, de la libertad. Entonces eso quiere decir que el ser más profundo está enviando un mensaje al self consciente. El mensaje dice: póngase en orden. Pero el mensaje llega distorsionado porque el self exterior no está suficientemente sintonizado con el self interior. El self exterior todavía está muy resistente a la comunicación con el self interior, a creer en su orientación y a descifrar sus mensajes. La resistencia a crear orden es, como todos ustedes saben, siempre fuerte. Una persona refleja eso en su vida exterior. El otro tipo de personalidad interpreta mal el mensaje y lo aplica solo al plano exterior. En tales casos, el orden siempre se vuelve compulsivo y obsesivo. El ordenamiento crea tantos problemas y dificultades en la vida interior de la persona cuanto lo hace el desorden. El grado varía de forma natural. Las manifestaciones más fuertes son las compulsiones de lavado y otras similares. Es importante que se comprenda esto para no caer en el error de una evaluación ciega y sin profundidad. Usted tiene siempre que mirar con mucho cuidado y sentir el ambiente de la vida de la persona. Si el ambiente es relajado y tranquilo, y el orden crea más tranquilidad en la vida de una persona, en lugar de más tensión, entonces esa en realidad es una expresión del orden divino que se encuentra en el universo. Usted tiene ahora más un instrumento con el que mirar a sí mismo en una nueva luz y ganar una nueva comprensión. Aquellos que son helpers pueden aplicar ese instrumento para usted y para aquellos a quienes auxilian. Donde sea que encuentre desorden en su vida exterior, en cualquier área en la que pueda manifestarse, empiece a enfocar su incomodidad hacia ello. Permítase sentir cuánto eso le molesta y agota. Usted puede quedar sorprendido al descubrir cuánto de sus tensiones y de su ansiedad que antes usted atribuía a conflictos profundos insolubles van a desaparecer a la medida que usted se disciplina. Naturalmente, la resistencia a la autodisciplina, la necesidad de hacer desorden en su vida es una expresión de tales problemas profundos, pero le será útil tratar con ella también desde fuera y realmente reorganizar su vida de una manera nueva. Usted puede ahora haber avanzado bastante para hacerlo porque esta es su elección con una comprensión interna y no solo como un acto externo de obediencia. Este último no tendría mucho significado porque usted se resentiría de él y lo realizaría en la expectativa de agradar a la autoridad parental de quien usted espera que le dé lo que usted exige. Si usted fallara en adecuarse, usted se sentiría falsamente culpable y todo eso tan solo serviría para molestarle. Preste atención en lo cuanto su desorden realmente lo perturba. Su parte resistente sabe que si usted se libera de la carga del desorden, su trabajo interior será mucho más fácil. Y la parte resistente quiere evitar exactamente eso. La persona desordenada nunca es capaz de concentrarse. Lo mismo se aplica, por supuesto, a la persona compulsivamente organizada que meramente compensa su desorden interno. El desorden hace imposible la concentración y la capacidad de enfocar. La mente divaga necesariamente porque está preocupada por las cosas por hacer, con la vida desorganizada y el caos. La mente puede no divagar en el mismo desorden hacia la perturbación que creó por falta de ordenación. Puede divagar para otros temas, pero si usted realmente sigue hasta el final el pensamiento que divaga y el contenido y el ambiente detrás de él, usted verá cuán molesto está por las muchas pequeñas cosas en su vida que no desea resolver y poner orden.
A menudo las personas niegan toda esta área como un importante aspecto de la vida. Ellos pueden incluso sentir que es pedante hablar de orden, que no tiene nada que ver con las grandes y importantes cuestiones de la creatividad y la espiritualidad de la vida. Pero es cierto que las grandes cuestiones siempre se apoyan en muchas otras que son pequeñas. Las pequeñas actitudes tienen su lugar adecuado como lo tienen cada uno de los menores detalles en la creación, y al ponerlas en su debido lugar, su expresión creativa será mucho menos bloqueada, mucho más libre. Entonces les pido a ustedes no subestimar ese tema. Todos ustedes ahora están involucrados en profundidad suficiente con los niveles más profundos de su negación e intención destructiva para que no haya más peligro de que ustedes usen el orden externo como un falso parámetro y una falsa evaluación de su estado interno. Y aquellos que se han reunido recientemente al Pathwork están involucrados por el resto de ustedes que son suficientemente conscientes de sí mismos para evitar el peligro del juicio liviano. Yo sugiero como una tarea que todos ustedes miren a sus vidas desde este punto de vista. ¿De qué manera ha creado una orden que le da comodidad y relajación? ¿De qué modo usted se resiste a hacerlo? ¿De qué manera sufre a causa de su desorden? ¿Es usted consciente del hecho de que sufre a causa de ella? Si no está, busque en su interior y vea la incomodidad indirecta. De repente, muchas pequeñas acciones y reacciones en su vida diaria serán reconocidas por usted en una nueva luz. Usted se hará intensamente consciente de cuánto sufre con su desorden, de cómo siempre fue así, de cómo su desorden hace que usted se pierda del modo equivocado, impidiéndolo así de perderse de la manera correcta. En esta conexión me gustaría volver a uno de los aspectos que he levantado anteriormente, que es el escaparse. El escape existe en toda la línea, en todas partes. Usted quiere evitar ver la negatividad, su deshonestidad, los pequeños pensamientos acerca de cómo usted desea engañar, incluso si usted realmente no lo hace. Es tan fácil de ignorar y dorar la píldora. Aquellos pensamientos y actitudes secretas, invisibles, parecen inofensivos para usted y usted se engaña diciendo que no tienen impacto en su vida. Usted quiere evitar las sensaciones que son inconvenientes. El precio que usted paga por el escape es literalmente la insanidad, pues si usted penetra en eso que evita, de repente surgirá el punto dorado en el centro, el maravilloso punto de verdad y realidad. Viene en el fondo del área temida. A través del área temida, usted encuentra el punto dorado de luz, de verdad, de unificación, de Dios. Toda área de escape tiene dentro de sí ese punto dorado. Todo punto temido tiene en su interior el centro dorado. Vaya en su dirección y toda la aflicción se disuelve. Huya de él y usted aumenta el sufrimiento, su confusión, su oscuridad. Usted puede pensar que hay áreas que no tienen ningún punto dorado en sí, las áreas de su terror o horror de su mal. No es verdad. Mientras usted evita el terror, el horror y el mal, viven adentro de usted como fantasmas. Estos fantasmas crean desastre y caos, pero vuelva 180 grados, como se dice, y en vez de evitar y huir, vaya en la dirección de todo eso, no importa lo mal que pueda parecer al principio. Si usted persevera y reúne su coraje y honestidad y un mínimo de fe, usted va a penetrar en la oscuridad y llegará a lo que se podría llamar el punto dorado en el centro de su ser, en el centro del área temida. Toda área temida lleva la semilla del punto de oro. No hay ni mal ni terror existentes que no pongan en sí el punto dorado. No hay muerte que no contenga el punto dorado de la vida. No hay oscuridad que no contenga el punto dorado de luz brillante. No hay mal en sí que no cargue el punto de oro de su bondad. Usted puede mantenerse en esa verdad de luz brillante
Y es de hecho verdad. Va a ser mucho más fácil para usted no evitar y antes ir hasta el final, ir a través del túnel de oscuridad hacia el área dorada. Este es mi mensaje para ustedes en esta oportunidad. Terminaré ahora la conferencia con una bendición especialmente para el encuentro que vendrá después. Ese es otro paso en la creación del lugar en la tierra donde un trabajo, un desarrollo y un amor tan maravillosos pueden existir. Usted tiene bendiciones especiales para ese encuentro y mucha orientación. Pido a todos ustedes que inmediatamente después de esta conferencia, mientras mi instrumento sale de este estado, mientras ustedes están quietos y escuchan músicas, que ustedes mediten específicamente para dar algo de ustedes a esa forma de realización, su intencionalidad positiva, su bondad, su intención de darles sus buenos resultados y buenos sentimientos. Y ustedes lo hacen, y cuanto más lo hacen, más esta maravillosa realización irá creciendo. Lo que sucederá allí de manera creciente es algo que no puede realmente ocurrir exactamente de esa manera cuando ustedes están todos en lugares diferentes de la ciudad, donde ustedes no pueden concentrarse de la misma manera y se quedan solos de la misma manera. Lo que sucederá cada vez más es, como yo había anunciado, la transformación de la energía negativa en positiva, de la conciencia negativa en positiva. Empezamos a hacerlo hasta cierto punto. No es coincidencia que ese nuevo movimiento que anuncié para ese año de trabajo venga al mismo tiempo que su centro está siendo establecido en el interior. Allí será mejor. Su capacidad de hacer esa transformación, de sostener y sentirse cómodo con sentimientos positivos, la energía positiva y la conciencia positiva crecerán como resultado de haber apropiado y seguir apropiando lo negativo. El trabajo continuará constantemente de estas dos maneras, alternando entre la exposición de la negatividad y la transformación del negativo en positivo. Usted aprenderá más técnicas y enfoques a medida que se convierten en ellos en su progreso. Ustedes tendrán medios, la paz, la privacidad y el entorno en el que podrán ejecutar. El trabajo continuará constantemente de estas dos maneras. Usted tiene un parámetro indicativo. Cuando el positivo es insoportable y no puede ser mantenido, esto es una indicación precisa para usted de que, incluso con todos los reconocimientos que usted hace, todavía no aceptó y se expuso a sí mismo, ni entendió y encaró sus actitudes negativas. Estas pueden incluso siquiera ser diferentes de las que ustedes ya conocen en principio, pero su conocimiento no es lo suficientemente profundo y amplio. La aceptación también está ausente. Usted aún está sumergido y medio ciego. Usted no conoce realmente el modo y la fuerza con los que usted los perpetúa. Entonces su capacidad de soportar buenos sentimientos, intimidad, amor y placer es una indicación exacta de ello. El trabajo en el centro lo ayudará especialmente en el aspecto transformador de esta doble tarea. Todo lo que venga este año irá en esta dirección. Esta es una cosa maravillosa por la que esperar. Solo piense en su significado. Usted no necesitará más refugiarse en su negatividad, lo que parece ser más cómodo que el amor, que la proximidad y el placer. El amor, la proximidad y el placer serán el más fácil y cómodo estado de vivir. Este es el estado natural y eso es lo que usted irá a alcanzar. Sean todos bendecidos, mis queridos. Sientan y acepten el amor que fluye en abundancia del lado espiritual. Sean bendecidos. Quédense en paz.